Hola, hola, amados en el Señor, un gran Dios les bendiga. Estar muy atento con la información que vamos a entregar. Es importante, amado, y entendemos que todo esto va caminando muy rápidamente y vamos avanzando en diferentes líneas de tiempo para poder estar completo en todas las dimensiones que nosotros tenemos que abordar. Muchas veces las personas piensan, ¿no?, que ir a trabajar, dormir, comer y salir, no sé, al mall, esa es la vida que tienen que llevar y que están cumpliendo todas las áreas que se necesita. Pero lamentablemente, amado, estamos sumamente atrasados en cuanto a los tiempos de Dios, en cuanto al entendimiento y en cuanto al crecimiento que tenemos que llevar por delante. Por eso en esta hora vamos a resumir algunas cosas para ir entendiendo y para ir comprendiendo los tiempos que estamos viviendo y así también poder tomarnos de esta bendición, poder crecer y madurar como protagonistas y no como observadores. Y amados, estar muy atentos en estos días, primeros 15 días de este mes, esta energía o este poder que Dios nos está entregando, ¿no? Principalmente no es para hacernos más ricos ni tampoco para hacernos más pobres. Y esta información, amado, ya fue recopilada, ya se trabajó en eso, ¿no? Entonces solamente ahora queda el fluir de esta energía, por decirlo de una manera. Ahora quedan estos días en que uno puede accionar, porque como bien decimos, ¿no?, uno se prepara primero, el otro después, qué sé yo, y Dios conoce el corazón o la intención de cada persona, ¿no? Porque Dios no va a dejar a nadie desamparado, ¿ya? Esto estuvo muy fuerte, la semana pasada, los primeros, en ese Shabbat que tuvimos, jueves, viernes y sábado. O sea, ahí se concentró todo esto y nosotros entonces pudimos trabajar en esa dirección y recopilar o guardar todo ese potencial, ya que nos va a durar hasta todo el año, porque ya después tenemos que esperar el otro año, no sé cómo vendrá, ni qué día. Y también era importante estar ahí, porque esta energía ya no la vamos a tener, y cuando venga de nuevo el próximo, al año nuevo, quizás estaremos ya en el nuevo muy rápido, amado. Este cambio ya se está produciendo, entonces esto los va, pues esto es como una ola, ¿no?, que los va ayudando y vamos surfeando, ¿no?, y vamos creciendo y vamos avanzando, porque solo no podemos, amado. Solo no podemos, dice la misma palabra. No es con nuestra fuerza, es con el Espíritu, es con la presencia de Dios, es con el poder, es con la energía, es con todas las herramientas que Dios nos entrega desde la fundación del mundo y desde lo que nos entregó, amado. Todas estas herramientas están disponibles para nosotros. Lo que pasa es que estaban escondidas, nunca los dijeron, entonces no toda la gente está en el momento. Pero si ustedes buscan la Escritura, los apóstoles corrían para estar en el momento de Dios. Y eso es lo bueno, caminar en el momento del tiempo de Dios. Entonces, estos días son para aquellos que todavía pueden alcanzar. Será no todo, pero pueden hacerlo, pueden tomarse de esta bendición y alcanzar todo este potencial. Ya más Dios los conoce. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué intención? ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Cómo vas a hacer este año? ¿Cómo estás procediendo? Entonces Dios te va a ayudar para agarrar lo que más puedas de esta potencia y poder surfear lo que viene pues del 15, no 12, por ahí, cuando empiece a entrar esa gran masa polar, por decirlo de una manera, que te va a sacar todo lo que queda. Y por eso después la gente termina el año derrotado, sin fuerza, sin saber, turbado, y mucha gente tendrá que volver, ¿no?,
Tendrá que volver para volver a empezar. A mí me han dicho ya, amado, aquí en España, me han dicho, yo no puedo ir a la iglesia y volver a empezar, pastor, porque supuestamente yo era líder, yo era profeta, yo era evangelista, yo era aquí, yo era acá, entonces ¿cómo voy a volver a empezar como oveja? Esto es terrible, amado, porque la gente se pierde así de fácil. Pero bueno, esto irá cambiando, pero siempre hay oportunidades, ¿me entiendes? Entonces hay que avanzar. Esa es la orden que hay en este tiempo, avanzar y prepararse para los nuevos cambios. Bueno, en el mundo espiritual, y Dios sabe, ¿no?, que viene algo mucho más fuerte que escapa a todas nuestras capacidades, y que nos van a robar todo lo que nos queda, amado, toda esa energía, esa fuerza. Recuerda que para poder buscar a Dios y estar en la brecha, digámoslo así, uno tiene que tener como una fuerza adicional, y eso tiene que generarse de adentro hacia afuera. No hay nada afuera que pueda ayudarnos. Pues la gente muchas veces busca en los ídolos, busca en las religiones. La gente va a la iglesia, la gente se humilla, la gente llora, la gente va al altar, la gente canta alabanza, pero lo hemos visto, amado. Y no es que te esté asustando, te esté amenazando, que en realidad, amado, no. Quizás soy uno de los pocos que son ya muy neutral. O sea, no dependo prácticamente de nadie. Independientemente como se vea, qué sé yo, amado, se ha cumplido en mí lo que Dios ha dicho, que no me va a avergonzar, que va a proveerme, que estaré dedicado al servicio, ¿no? Pero no para ser el más espiritual, sino para poder entender cosas y ser de bendición. Entonces, amado, esto lo he visto desde cuando yo comencé en el ministerio. Primeramente la gente pensábamos todo, ¿no?, que era prueba de Dios, que Dios nos está probando, que es el enemigo, ¿no?, que es el diablo, que es el chupacabra, que es la suegra, que le echábamos la culpa a todo, hasta cuando ya empezamos a darnos cuenta que nuestra responsabilidad es cuando uno está mal, ¿ya? Y esto de estar mal, amado, por ahí decía en un video, ¿cómo puede orar una persona que le entregue una casa? Si fuera un pobre sería fácil, ¿no? Si alguien estuviera viviendo en una habitación, todo sería fácil orar que Dios le entregue una casa, porque sería lógico y sería natural y sería algo real. Pero ¿cómo sería esa oración para un rico? Para aquel que tiene 2 casas, 3 casas, o para aquel que tiene una mansión. ¿Para qué querría él una casa? Si tendría que pedir una casa. ¿Me entiende? Entonces, lo hemos visto, que gente que aquí en este tiempo es donde la gente se va de la iglesia, sale de la visión, se rebela contra su propia obediencia, ¿no? Porque esta energía, quiero que lo entienda, amado, te ayuda a salir, pero a salir de la ignorancia, a salir de la esclavitud, a salir de la escasez espiritual, que no tiene nada que ver con lo material. Entonces la gente, como está bendecida, entonces tiene esta fuerza, y entonces en vez de verse a sí mismo, empiezan a pensar como que ahora sí, y sienten que Dios le está hablando, amado, y que Dios le está revelando. Entonces ya no necesitan dirección, no necesitan disciplina, ya como que empiezan a afanarse. Y saben que es así, amado, porque hay gente con un poco de bendición, la gente ya se vuelve loca, se afana. Y ya dejan de ir a la iglesia, porque ya incluso llaman por teléfono y dicen, pastor, es que estoy ocupado, tengo que trabajar, entonces no voy a tener el tiempo. Ya no tienen tiempo, ¿ya? Entonces la gente le pide bendiciones a Dios para que Dios les bendiga, y resulta que después la gente no tiene tiempo para servir a Dios. Eso es raro.
es raro, no lo damos cuenta, entonces ¿qué estamos pidiendo? Y bueno, esta energía de alguna manera concede las peticiones del corazón. Entonces a veces nosotros estamos pidiendo tan mal, estamos pidiendo desde la carencia, desde el ego, desde la vanidad. Entonces no lo damos cuenta que tenemos que meternos más en la disciplina, más en la instrucción, más en la obediencia. Y aquí donde la gente se revela, ya se retira, ¿no? Ya se va. Hemos visto mucha gente bendecida, amado. Hemos visto gente que llora por meses. Ha llorado, ha estado ahí, se ha estado orando, amado. A mí me pasó, amado, cuando los comienzos, y esto donde yo tenía la promesa nomás, en donde Dios dijo que me iba a bendecir de grande manera, que Dios iba a abrir puertas y todo. Entonces, un poquito antes que me llegara a mí la bendición de que Dios me iba a bendecir de muchas maneras, entonces me invitaban a otra iglesia, o yo iba a otra iglesia invitado, qué sé yo, o andaba en otro lugar, en otra zona, en otra ciudad de mi país. Entonces yo visitaba iglesia y Dios me hablaba ahí por medio de los profetas. Entonces me decían, como ahí uno entiende, ¿no? De que te dicen, no, aquí Dios te quiere, que Dios te necesita para grandes cosas, y es como que te van diciendo cosas ya dichas, ¿no? Y resulta que antes que me llegara la bendición, también en una iglesia me dijeron, no, aquí Dios bendice, aquí Dios multiplica, aquí Dios es una iglesia profética. Entonces, claro, justo esa semana me llega la bendición a mí. Entonces ese mismo hermano que me llevó a la iglesia invitado me dijo, ve que esta iglesia es de bendición, entonces tiene que quedarse aquí, y usted aquí tiene que diezmar, tiene que ofrendar, tiene que ser de bendición en esta casa de oración. Pero resulta que hace no sé cuántos años venían orando mis pastores en esa pequeña iglesia de Lota, ¿no? Estaban ahí orando día y noche, presentándome, ungiéndome, orando por mí, amado. Entonces mucha gente le pasa eso. Entonces, como están en prueba, están en lucha, han sufrido, han llorado y todo, y de repente viene la bendición, entonces en otra parte como que Dios le habla y sienten que es así, que la iglesia acá era de maldición, que estaban mal, que no prosperaban, que no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que acá, en poco tiempo, Dios soltó la bendición. Y resulta que llegó la bendición y la gente no creció. La gente solo esperaba lo material. Y ahí es donde vemos mucha gente, amado, que se va de la iglesia, que se revela y que ya no tiene tiempo y que se afana. Lo he visto tantas veces, amado. Lo he visto en mi país, lo he visto en otros países, amado. Lo he visto aquí en España. Es increíble, amado, cómo Dios bendice y cómo la gente era eso nomás lo que buscaban. Porque ya después ya no tienen tiempo, ya incluso muchos se dicen que es por su esfuerzo, que no es Dios que los bendice, sino que es por su esfuerzo, porque sufrieron y porque era una herencia que tenían y que Dios, o sea, tienen a Dios en su boca, pero no en su corazón. Entonces, amado, tener mucho cuidado, porque en esta semana y con esta energía, con este poder que Dios está entregando, nos está catapultando o para salir airoso y seguir adelante creciendo y madurando, o quedarnos de alguna manera ahí afanado, turbado, pensando que yo soy el que me sacrifico, que Dios a mí nomás me muestra, que Dios me revela, que Dios me entregó un sueño, que Dios me dijo esto. Yo lo encuentro genial si veo que la gente sigue obedeciendo, pero veo que la gente, Dios le entrega una palabra poderosa, que Dios le revela en sueño una palabra, que Dios le muestra, que Dios le hace sentir, ¿no? Esto y este otro. Pero los veo que se van retirando, se van alejando, van perdiendo
esa comunión, como que se corta ese hilo que los deja prácticamente, amado, vulnerables. Lo he visto tantas veces, amado, tantas veces y en tanta gente, porque creo que Dios bendice, sí, Dios bendice, amado, pero la gente espera solamente lo material y nunca ha crecido como persona y ser humano. ¿Y cómo se nota? Y la palabra de Dios dice, ¿no? La vida del hombre y de la mujer no consiste en los bienes materiales. Y siempre caemos en eso, amado. Hay gente que ya pasa a ser orgullosa, pasa a ser vanagloriosa e incluso soberbia, porque se ve a sí misma que está bendecida. Entonces, ahí dicen, no, es que Dios está conmigo, mire, yo estoy bendecida. A mí me lo han dicho en mi cara, amado, y en la iglesia muchas personas lo han dicho. Pero en cuanto al crecimiento espiritual, están muy lejos de serlo. Y eso, amado, no se dan cuenta hasta cuando de alguna manera Dios también lo prueba en la abundancia, porque se convierten en ricos miserables y no en ricos honorables. Así que esto es muy importante entenderlo y tener mucho cuidado, amado, que este poder que Dios nos está entregando en esta semana no es para lo material, no es para ser mejor en lo económico, es para que te des cuenta en dónde estábamos fallando y en dónde tenemos que ir perfeccionándonos para seguir en la brecha, para seguir en la visión, para seguir en la obediencia y para ser responsable, amado, responsable. Muy importante, no tiene nada que ver con lo físico, con las añadiduras, porque ciertamente van a llegar. El tema es que la gente después no sabe administrar. La gente cree que ser buen administrador es dar el diezmo y la ofrenda, y con eso creen que en la última chupada del mate. No, amado, el dinero va y viene, las cosas materiales van y vienen, y el 90% de la gente que va a la iglesia lo único que busca es que Dios le bendiga en lo material. Ellos se sienten felices así y vemos cómo la gente va quedando atrás en el camino. Así que es muy importante entenderlo y comprenderlo para no quedarse en el camino. Esta semana veníamos hablando, estaba el gran mensaje de Sara, ¿no? La esposa de Abraham, al cual ya todos conocimos, ¿no? Que se encuentra en Génesis 21, Génesis 18, Levítico por ahí 18 igual, y en Hebreos 10, Hebreos 11 por ahí también, habla de Sara, ¿no? Esta mujer que no podía tener hijo, ¿no? Y Dios le da una promesa a Abraham y le dice que su esposa tendría un hijo, ¿ya? Bueno, esta historia la conocemos en todos lados, incluso en películas cristianas, todo, pero en realidad, amado, aquí hay un secreto muy importante que deberíamos saber para poder entender cosas que muchas veces no las entendemos. La Biblia no entrega mayores detalles que realmente era Sara, ¿no? Pero sí podemos decir que fue una de las matriarcas, ¿no?, del pueblo de Israel, pero también venía a cumplir una misión importante. En la palabra donde se habla de Sara, ¿cierto? No vamos a leer ahí, pero ustedes lo pueden buscar y pueden leerlo en la Biblia, en Génesis 21. Dice, Sara vivió 120 años, y ahí pone una coma, ¿no? Y después dice los años de la vida de Sara, 20 años, y después dice 7 años de las dos vidas de Sara. Bueno, esto no sale bien claramente
en la Biblia Reina Valera o en cualquier Biblia, ¿no? Porque todo se centra en que Sara tuvo un hijo, ¿no? Como algo sobrenatural, ¿ya? Pero esto tiene un secreto mayor y espero poderlo y darlo a entender para que lo podamos aplicar también nosotros, ¿ya? Y esto tiene que ver con que mucha gente habla, ¿no? Y dice, o escuchamos, ¿no? De gente que vive en dos vidas, ¿no? O doble vida. Esto es natural y es muy común oírlo en diferentes familias, situaciones, ¿ya? Por una cosa mundana, ¿no? Por una cosa mundana que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero bueno, como está tan desvirtuada la Biblia, ¿no? Eh, la palabra literal, como está puesta en el último nivel del entendimiento, porque hay más de 5 niveles de entendimiento. Entonces este nivel, el más bajo, es prácticamente donde ahí se mueven las masas y se mueven las religiones, se mueven todo. Entonces la palabra, la escritura, lo llevan a la parte literal, ¿ya? Entonces, y de aquí sale, de este versículo sale, porque en la Biblia original, en la Torá, en el original, dice que así se habla de la vida de Sara, que vivió 120 años, que vivió 20 años y después 7 años de la vida de Sara, de las dos vidas de Sara. Entonces se empezó a especular, ¿no? La doble vida de Sara. Y esto lo escuchamos en todo tiempo, ¿no? Y esto no está mal, porque si Sara, que fue una de las máximas matriarcas, la representación encarnada de la Shekinah en el mundo, tenía una doble vida. Y aquí hay que poner mucha atención para que no caigamos en equivocaciones erradas. Pero hay que entender entonces que todos nosotros, al menos, tenemos dos vidas que estamos viviendo, ¿ya? También le hemos enseñado que nosotros estamos caminando como en 10 dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo, tenemos el alma, tenemos el espíritu, tenemos la Shekinah. ¿Qué más tenemos? El poder de Dios, tenemos los dones, tenemos los talentos, tenemos las profecías, tenemos muchas cosas que están trabajando en nosotros, que si no profundizamos en eso, no vamos a saber qué es lo que realmente tenemos cada uno de nosotros. Y hay mucha gente que tiene más de esas dos vidas, pero la mayoría de nosotros, aunque no lo demos cuenta, hay una gran diferencia entre lo que la vida que vivimos y lo que percibimos sobre la vida. Y esto es interesante, amado, por cuanto uno conoce la vida de otro. Si cuando uno juzga, y esto también es importante porque mucha gente juzga, así, juzga a la gente y condena, ¿no? Puede ser para bien, ¿no? Como que le hacen un servicio a Dios. Pero cuando uno juzga la vida del otro, mire lo delicado y lo interesante que es esto, si lo profundizamos un poquito más. Porque lo único que puede juzgar y lo que podemos juzgar es lo que la otra persona hace. Es lo único que uno puede juzgarlo, y el que juzga a la otra persona tampoco tiene forma de saber si lo que hizo o experimenta esa persona era justo o no. Usted ve que hay gente que no lo pasa tan bien y que no consigue esas cosas que quiere, y que de golpe quizás esta persona ya es mayor de edad, ¿no? Tiene 60, 70 años y se da cuenta
que había querido formar una familia, tener hijos y hacer tal y tal cosa. Pasó el tiempo y ya es muy tarde. Pero uno no sabe y no conoce realmente qué le pasa a esa persona. Sobre todo si uno la conoce por un largo periodo de tiempo y ve que es una persona también, es una buena persona, ¿no? No es una persona desordenada. Ayuda, hace el bien, no se enoja con nadie, persona normal dentro de la sociedad. Y uno se pregunta por qué esa persona no tiene lo que quiere. Entonces, hay gente que directamente no quiere lo que nosotros pensamos y que el otro debería de querer. Pero hay gente que te lo deja saber y también te dice, ¿no? Ay, cómo me gustaría encontrar a alguien, tener hijos, haber viajado, haber hecho esto otro, y lo que sea, ¿no? Y suena como que el mundo no es justo. Esto es muy importante entenderlo, amado, porque muchas personas no tienen la vida que desean, no tienen la vida que quieren y no tienen el mérito de lo que realmente deberían tener. Y esto es algo increíble en lo que ocurre en las personas en cada vida, ¿no? Porque casi nadie sabe lo que la persona hace, porque uno ve a la persona, aunque la persona busca, ¿no?, ese objetivo y tiene y hace una gran cantidad de esfuerzo y no lo consigue, y uno dice, bueno, claro, hay gente que no hace nada para conseguir, que quiere esto y lo otro, pero no hace nada. Y hay otros que sí, que se ponen meta y hacen un gran esfuerzo, igual no lo consigue. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, ¿cómo puede ser? Y lo decimos, ¿no? ¿Cómo puede ser el mundo injusto? Esto tiene que ver entonces, amado, con la vida que uno viene trazando. Ya le hemos dicho, ¿no?, que nosotros estamos viviendo muchas vidas en este planeta, ¿no? Porque ya le hemos dicho que lo habían metido en la rueda de Sansara. Entonces, como nosotros estábamos ignorantes, estábamos dormidos, estábamos drogados, no teníamos idea, entonces vivíamos aquí, hacíamos lo que queríamos, después lo oíamos y los volvían a meter acá porque estábamos en un sistema corrupto que ya ha terminado. Entonces, por eso se está dando a conocer todas estas cosas y lo estamos entendiendo y estamos despertando y estamos dándolo a conocer, aunque mucha gente todavía no lo entiende, ¿ya? Entonces, en realidad lo que sucede, amado, cuando uno juzga, eso que uno solo puede ver lo que la otra persona ha hecho, pero uno no puede ver lo que la otra persona piensa. Y uno no sabe si la otra persona constantemente, más allá de lo que sea, que hace racionalmente, o está constantemente desde el pensamiento saboteando su propia vida, o creando una realidad desde el pensamiento que es una realidad que no es lo que busca. También hemos aprendido, y lo hemos dicho hace pocas semanas atrás, que nosotros vamos creando nuestro mundo, ¿ya? Pero a veces nosotros saboteamos nuestro proyecto porque tenemos que meterlo como en un embudo, ¿no? Entonces, para que realmente sea un proyecto divino. Y usted ve que muchas veces no todos los proyectos son divinos. Y ahí donde nosotros hemos visto hasta aquí que muchos proyectos, muchas cosas que se han hecho, la verdad es que han hecho mucho daño a la humanidad porque no venían de la idea divina, sino que venían del pensamiento humano para la vanidad, para el ego, para la idolatría, para la avaricia, ¿no? Y esto entonces ha acarreado este problema que estamos viendo ahora y está aquí en este problema de Sara. Entonces, amado, todos nosotros venimos de los árboles, ¿no?, que están ahí, el árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Las personas que venían del árbol de la vida, como Sara, tenían una doble vida, o sea, tenían dos vidas.
Y obviamente Abraham también tenía una doble vida, solo que ellos sabían cómo controlarla, cómo controlar la vida. Lo primero que tenemos que pensar ahora y lo que tenemos que estar al tanto es que nosotros tenemos dos vidas que están caminando en este mundo que viene de parte de nosotros. Acuérdese que nosotros estamos caminando en 10 dimensiones. Entonces tenemos que ver qué es en realidad tangible en la que nosotros vivimos y otra es la interpretación sugestiva de lo que la vida es en realidad. Y lo más importante es entender que el ser humano solo es capaz de experimentar aquella vida que percibe, no la que es en realidad. El ser humano solo es capaz de vivir, de ser partícipe de la vida que percibe, no de la que es real. Sin embargo, para la mente del ser humano, esa percepción es la única realidad que existe. Ni siquiera el pensamiento de que ni siquiera en el pensamiento puede pensar que hay otra cosa. Y ni hablar del pensamiento que puede tener o pensar o lo que está ocurriendo es lo que puede ser, pero no lo puede ver. Entonces, el único propósito por el cual estamos acá en este mundo es para juntar, como decirlo, ¿no?, el cielo y la tierra. Y aquí hay una frase que dijo Jesús cuando dice, ¿no?, la palabra, pero quizás también le pusieron eso de arrepentido y convertido, porque en realidad no está diciendo que nos arrepintamos de lo que ya hemos hecho, por cuanto lo que nosotros tenemos que hacer es confrontar lo que hacemos para ser responsables, ¿ya? Por eso que la religión ha ido cambiando todos estos términos, todos estos conceptos. Entonces, cuando a la gente se le llama para decirle que Dios te ha perdonado, porque Dios te ama, porque Dios pagó el precio por ti, porque Dios murió por ti, a las finales terminamos con una generación floja, perezosa, y una generación que no quiere salir de ese molde que es de un confort tremendo, amado, que es de una tibieza tremenda, y que por eso no puede entender lo que está sucediendo, porque tampoco Dios no le puede revelar a los flojos, ¿no?, a los perezosos. Para eso también tenemos que esforzarnos, porque así está el orden de todo. Para poder adquirir algo uno tiene que esforzarse, tiene que luchar, tiene que, ganarse un mérito, amado. Porque esto de la salvación es un mérito, no es un regalo, ¿ya? Lo dijeron y lo adornaron de una manera muy, muy bonita, ¿no? Como un regalo, como una gracia, como algo que no merecemos. Y lamentablemente la gente, como no tiene crecimiento, entonces la gente cree que todo es así, que todo es como un regalo, ¿no? Aunque hay muchas cosas que Dios te regala, no por eso, y no significa que tú tienes que verlo de tal manera. Porque Dios te da la vida, ¿no? Te da los hijos, te da el aire que respiramos, ¿no? No tenemos que verlo como algo, como un regalo, amado. Y tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el mar, tenemos que cuidar el aire, tenemos que cuidar los alimentos, tenemos que cuidarnos de todo, porque es una responsabilidad de nosotros. No es de Dios, es que cuidemos este planeta, ¿entiendes? Entonces, el único propósito que tenemos nosotros aquí en este planeta es unir el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para hacer una rectificación. La corrección de un ser humano que viene a ser aquí es unir dos cosas muy importantes que cuando se juntan, se fusionan, entonces se genera una energía poderosa, amado. Y eso hace que se unan también los mundos superiores. Y esta pregunta que se hace, ¿no?, en los secretos del cielo dice que hay dimensiones que siempre están
juntándose, están generando una unificación. Porque si no fuera así, amado, es imposible que esto estaría junto, estaría todo desarmado, ¿ya? Entonces tiene que haber algo que siempre está fusionándose. Y tiene que estar aquí también fusionándose aquí abajo para que se genere esa conexión allá arriba. Por eso entonces hay dos tipos de fusión, una externa y una interna, y no siempre se produce la interna, ¿ya? Porque la externa, yo le voy a dar este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene un negocio, crea un negocio, un emprendimiento, ¿no? Entonces la gente empieza a alimentar eso y empieza a trabajar, empieza a forzarse y empieza a generar todo un sacrificio ahí. Entonces está generando una energía externa que tiene que ver con sacrificio, con lucha, con sudor de frente, con todo lo que realmente se está haciendo en la parte física, porque todo lo que uno hace físico es cansadora, ¿ya? Y hay otro que es interna, el que te deja contento, el que te deja feliz, el que te deja gozoso, el que te da alegría, el que te da contentamiento, porque te da como energía para renovar lo que constantemente se está haciendo. Por eso que cada día, como dice su palabra, hay un renuevo, hay una misericordia que se renueva. Todos los días dice el Señor que Dios necesita que nosotros estemos creando, estemos construyendo cosas que tengan un bienestar para la humanidad, ¿ya? Entonces, ahora, en este tiempo y en este sistema corrupto que había, lo único que se hacía era fruto de físicos, ¿ya? Para la vanidad, para el ego, para la avaricia, para el orgullo, para la vanagloria, para la soberbia, ¿no? Todo lo que se estaba construyendo, todo estaba implementado para alimentar todas esas cosas que no tenían nada que ver con el reino. Por eso viene y ha venido este cambio. Y esto ocurre constantemente, amados, sin ninguna necesidad de nuestra intervención, que es la que sostiene el universo. Es lo que nosotros deberíamos hacer acá para sostener la vida. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno está con paz, está con gozo, está con alegría, lo están amando, eres amado, eres amada, todo funciona, ¿no? Todo está en armonía, todo está en comunión, hay un crecimiento, las cosas salen bien, tenemos buenas ideas, vamos adelante avanzando, pero cuando las cosas están malas dentro de nosotros, todo lo de afuera está como distorsionado, se empieza a hacer las cosas por obligación, por interés, por sacrificio, por fuerza y por toda clase de cosas que a las finales no sabemos a dónde vamos a llegar, y esto lo produce la muerte, lo produce el cansado, lo produce la enfermedad, los produce todo lo que está aconteciéndolo al ser humano, que es inmortal. Entonces, esta comunión interna, que solo la causa el despertar de abajo, cuando un ser humano ha sacado el mundo físico, despierta esa unión interna, ¿no? Hace una fusión entre el cielo y la tierra. Y ahí donde se despierta lo de abajo también, porque despertamos lo de arriba. ¿Y qué es lo que necesita el universo o necesita el cielo? Que nosotros hagamos esto acá, que el reino lo traigamos aquí, es para que puedan bajar almas nuevas y no podamos traer almas malas, ¿no? Contaminadas. Por eso muchas veces nos hablan, ¿no? De que hay un infierno, que Dios te castiga, que Dios es así, es acá. Es porque también hay una distorsión de lo verdadero, y ahí ha empezado a entrar
unas generaciones, como ya hemos entendido, ¿no? La generación de Caín, la generación de Abel, que era la parte buena, la generación de Caín, generaciones malas y generaciones buenas. Esto también pasa en la familia, amado. Tenemos hermanos buenos y hermanos malos, primos, sobrinos y así, amados, dentro de las familias, ¿ya? Pero tampoco significa que todos sean malos. Más allá, por eso Dios conoce cada vida. Dios conoce cada vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, porque obviamente Dios no puede ser burlado. Entonces, lo que está hecho para que sostenga perpetuamente la vida espiritual, para que haya algo nuevo en el mundo. Como todos los hijos nacen, sean de encarnación o no, todos salen de una misma alma, que más o menos hace 1.000.000 de años vienen dando vuelta y vuelta, ¿no? Y para que baje un alma nueva, en el lugar de que siga existiendo una misma especie de animales, o que se vayan extinguiendo, o haya una mutación y que genere una nueva especie de animales, se requiere de algo que sea fusionado acá abajo y que sea unificado aquí abajo. Esto, amado, es bien poco y en pocos momentos se ha podido ocurrir. Entonces, por algo Dios dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No está diciendo el Dios de la multitud, el Dios de tal pueblo, el Dios de esto y de este otro. Y nos está hablando de algo específico. Porque cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está hablando de seres que vinieron a hacer una transformación, vinieron a hacer una rectificación tremenda, y esto significa un pacto, ¿no? El compromiso, lo que sea. Pero ahora tenemos que entender de una manera más profunda cómo puede ser esto. Porque cuando Abraham se circuncidó, logró unir el cielo y la tierra por primera vez en el mundo. Y eso fue más o menos a los 100 años en que algo pudiera venir, ¿no? De algo nuevo. Es decir, que pudiera traer almas nuevas, ¿no? Y así se precipitó Isaac, Jacob, y de ahí salieron las descendencias, o el primogenio de una nueva civilización que comenzaba a través de ellos. Y explicamos aquí que hay niveles tras niveles, que cuando se produce una solicitud de algo nuevo que viene de lo más alto, porque hay niveles superiores, amados, en el mundo espiritual. Dice en los secretos del cielo que el Creador no va a entrar a Jerusalén hasta que en Jerusalén, en la Jerusalén superior, hasta que no ocurra en el nivel inferior. ¿Y quién fue el primero en hacer eso? Fue Abraham. No dice la palabra hasta que Abraham entre o hasta que esto sucediera. Se refiere que Abraham, aunque no lo dice exactamente lo escrito en la Torá con el nombre de Abraham, sino que se refiere en realidad a lo que quiere decir hasta que esta situación esté lista y no esté preparada. Porque tenemos que entender que hay un propósito para la revelación y la unión entre el cielo y la tierra, entre la fusión de los reinos superiores. Tiene como propósito endulzar los estados de juicio que hay entre lo femenino y lo masculino. ¿Y cómo es que se endulzan? A través de la unión o esa fusión que se hace en los estados superiores. Y así son endulzados, ¿no? Por eso cuando a una persona se le presenta algún juicio en su vida, o constantes cosas que le suceden, es la percepción como que te parece también satisfacción cuando te acostumbras a eso. Lo que te parece en un rato, carencia, y esa carencia te hace pensar que es producto de algo, o de algo que está pasando, que no está teniendo la finalidad
Y ahí también hay una inteligencia detrás de eso, porque cada vez que algo se está endulzando, entra en contacto con los estados superiores. Y esta energía de la constante renovación con la cual, al recibir esto, te anula el deseo anterior y te crea un deseo mayor. Por lo cual ahora quieres más que antes. Y seguir teniendo lo mismo que antes te parece que es un castigo. Entonces, esto es interesante porque ahora vamos a entender un secreto sumamente poderoso acerca de lo que ocurrió con la circuncisión de Abraham. Porque el que le dio el consejo de circuncidarse prácticamente no fue Dios mismo, sino fue Manré. Por eso que en el principio de la porción de la Escritura decía que todo esto ocurrió en las planicies de Manré. Entonces, ya habíamos hablado de eso, amado, la vez anterior, en que Abraham, del momento que se circuncidó, aún con todo el dolor que tenía, con todos los problemas, con todas las dificultades, él nunca dejó de no hacer lo que a Dios le agradaba. Porque él entendía y él venía de la parte del deseo del amor de Dios. ¿Ya? Venía del amor encarnado aquí en la tierra, amado, que es algo, como bien dice por ahí en Proverbio, que es más poderoso, amado, que cualquier cosa. ¿Ya? Porque también dice que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Por eso que mientras Abraham no se circuncidaba, no podía concretar esta fusión entre los mundos superiores y el mundo de abajo, ¿no? Esto tiene mucha profundidad, amado, pero estamos entregando una información muy importante que tiene que ver también con Sara, porque Sara, a pesar de que no podía tener hijo, era una mujer que no tenía forma de poder, incluso se le había ido todo lo que tenía que suceder para que una mujer quedara embarazada. También era una mujer que tenía edad, más de 90 años. Dios le dio promesas a Abraham, y esto fue lo que incluso se rió Sara, ¿no? Que dijo: ¿cómo puedo yo, siendo vieja, ¿no?, teniendo edad, voy a tener un hijo, voy a tener alegría, voy a tener contentamiento, ¿vale? Pero usted ve que hasta el día de hoy ninguna tecnología ha podido, y ninguna mujer todavía ha podido hacer esto, sino que esto tiene que ver con unos secretos, amado, con unas cosas que están guardadas ahí, para que nos demos cuenta que la mujer, como bien decía, sabía distinguir lo espiritual y sabía ver la realidad que estaba viviendo, ¿ya? Porque nunca lo mezcló, amado. Una cosa, es importante entenderlo, una cosa es la parte humana, la parte material, la parte que uno vive, ¿no?, en el día a día, y la otra es la parte espiritual, que no tiene nada que ver con este mundo, por cual nosotros bien decimos, nosotros no somos de este mundo. Y producto de no saber eso, amado, mucha gente ha caído en esto de mezclar todo lo mundano con lo espiritual. Lo malinterpretamos, ¿ya? Malinterpretamos la santidad, malinterpretamos los dones, malinterpretamos, amado, el templo, malinterpretamos el púlpito, creyendo que es santo y santo. Entonces la gente cree que porque va a predicar se cree más santo de Dios, o se cree más santo porque se predica en un púlpito, amado, siendo que tampoco el púlpito es para hacer o exhibir al ser humano, sino que el púlpito es para dar una instrucción, nada más. Pero lo hemos convertido en una plataforma de juicio, de cosas que al final ha hecho mucho daño al cuerpo y también a las personas,
por no saber hablar en el púlpito. Y estas cosas las hemos cometido todos, amados. No estoy diciendo que esto es nuevo. La religión no entiende la vida espiritual. Como siempre lo he dicho, ¿no? Se pasaron por el aro la instrucción, se pasaron por el aro lo que Jesús dijo, porque aplican lo que Dios dice por el medio del Nuevo Testamento y declaran que el Viejo ya no existe, o sea que ya prácticamente el Viejo Testamento ya murió, que todo fue nuevo y todo quedó en nada. Entonces, claro, la gente no hace nada porque la mayor instrucción viene de acá atrás, no viene de la parte de adelante, ¿ya? Y Jesús nunca dijo que no hiciéramos lo que teníamos que hacer, siempre Él instaba a que teníamos que arrepentirnos, convertirnos, ser obedientes, buscar el reino de Dios, su justicia, que nosotros teníamos que orar al Padre, que teníamos que intimar con el Padre, que teníamos que llegar al Padre, ¿no? Y bien dice, ¿no? El Hijo lo lleva al Padre. Entonces, por eso de cuando Abraham se circuncidó, echó a andar todo el sistema que Dios le había entregado a Moisés en el monte de Sinaí, y empezó a materializarse, ¿no? Y ahí el mundo comenzó a crear este mundo a través de la emanación de los 6 días, ¿no? Se termina con el Shabbat, que termina siendo el último estadio material de la creación, la cual comienza también en el primer día, que es el domingo, ¿no? Que el primer día de la semana es el domingo. Si no hubiese hecho eso Abraham, el día del descanso hubiese sido de otra manera, porque el día lunes es donde hay mucho rigor, hubiera seguido creando infinitamente, y eso hubiera hecho que la naturaleza intrínseca de la creación sea constantemente reproducida. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Una semilla de manzana empezaría a salir manzana y manzana y manzana y manzana sin necesidad de que lo riegues, de que lo cuides, que esperes el tiempo hasta que crezca el árbol. Entonces, ¿qué oportunidad podría haber para el desarrollo del ser humano en el mundo? Por eso se estableció el 7º día para parar la máquina, ¿no? Para parar la creación. O sea, no para parar la máquina se estableció el día 7º. Antiguamente no existían los nombres de los días, ni lunes, martes, miércoles, sino existía el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7º, ¿ya? Entonces, el día 7º, Dios dice que descansó, como que descansó de crear para que nosotros tomáramos dominio y nosotros pudiéramos crear la semana. Pues si no hubiese sido así, el día lunes hubiese sido un día productivo, un día donde hubiese seguido creciendo todo sin tener que cambiar nada. O sea, hay cosas que después lo iremos entendiendo. Bueno, por eso el día lunes es muy negativo, pero no es malo, sino que hay un límite de tiempo, porque si no seguiría creándose solo, sin necesidad de nada. Por eso el día lunes no es bueno firmar contratos, hacer negocio, pero es como lo dijo Jesús, que muchas veces la gente no lo entiende, igual que el día 7º. En el día 7º, Él era el Señor del día 7º. Aunque no había que trabajar, claro que si alguien necesitaba ayuda, lo podía hacer, pero tenía que tener esa conciencia nueva, no de culpa o de religioso. Eso también se explica en la Biblia, ¿no? Donde pasaron un sacerdote, un rabino, un pastor, un evangelista, un apóstol, ¿no? Y nadie ayudó a ese moribundo. Y luego dice de un samaritano, ¿no? Que el que se detuvo a ayudar, porque ese día, aunque era día de reposo, este samaritano se detuvo a ayudar a ese moribundo.
Pero también quiero decirte que los samaritanos de ese entonces realmente eran samaritanos. O sea, samaritanos justos. No que ahora haces algo y ya estás con el móvil sacando de la foto para Instagram. O sea, eso es puro ego, amado. O sea, prácticamente ya no es el hombre el que levanta al pobre, sino que es el ego el que levanta a esa persona. Y esto está pasando ahora, amado, y no lo entendemos. Bueno, te puedes buscar ahí en Lucas 10, 25-37, San Marcos 2, 37 y Mateo 12. Ahí habla, ¿no?, de algunos pasajes que yo le he nombrado y que prácticamente, amado, es importante conocer los días de la semana para poder seguir adelante, conociendo los tiempos de Dios, aunque hay mucha profundidad, muchas cosas más que quedan ahí en el tintero, que quedan en el secreto, pero es la responsabilidad de cada uno, amado, de profundizar, de intimar y de que Dios vaya revelando los secretos, los misterios del reino, como dice que Dios, aún lo profundo de Dios, lo da a conocer para todos aquellos que le aman, ¿ya? Entonces, amado, esto de la matriarca Sara prácticamente ya tenía una doble vida porque ella sabía vivir la vida que tenía que vivir. Lo vivía en lo físico y lo supo vivir en el espíritu. Estas cosas, amados, no se pueden juntar. Por eso la Biblia habla, ¿no?, de que el rico no puede entrar al reino de los cielos. Claro, y que lo han tomado muy literalmente. No significa que los ricos no pueden entrar. Ya hemos hablado que hay ricos miserables y ricos honorables, ¿ya? Y que el día de semana también lo hemos aprendido, que estamos de espalda a Dios y que el día que Dios guardó, que santificó, que lo escondió, fue en el día séptimo, donde nosotros somos creadores y preparamos la semana para darle vida a este mundo como nosotros queremos ver este mundo. Y de hecho estamos creando este mundo que sea maravilloso, bonito y que sea para el eterno, o sea, para que el reino de Dios baje a la tierra y se pueda ver en toda su plenitud. No que el gobierno de turno, el presidente, que no sé qué, no sé cuánto, que la ONG, que esas son cosas externas, amados, que no tienen nada que ver. Lo que Dios quiere vernos a nosotros, no las cosas físicas que se estén reproduciendo, se estén certificando y estén dando experimentos de nuevas cosas, amados. ¿Para qué? Si nosotros seguimos tan ignorantes, tan esclavos y tan perezosos y tan flojos, que al final, amado, ¿de qué nos sirve tener todo? Sino más flojos vamos a ser. Ahora mucha gente está asustada porque según la IA, la inteligencia artificial le va a quitar la pega. Y claro que te lo van a quitar por flojo, porque no sabemos trabajar y aprovechar los cambios que están viniendo para que nosotros tengamos más tiempo para el reino de Dios. Y la IA viene a quitarte y a sacarte de ese tiempo bruto para dejarte en un tiempo más liviano y puedas tener tiempo para trabajar, ¿ya? Esta doble vida nosotros tenemos que entenderla. Por eso dice: el que no deja padre, madre, hijo, casa, no se entendió nunca. No se entendió nunca, amado. Y la gente o deja familia, deja todo, y no estamos hablando, amado, de gente que se separa, que está sola, porque ahí donde la gente le buscan cómo hablar de esa gente, ¿no? De juzgarla, condenarla, ¿no? Siento que Dios los usa con mucha claridad, y las personas que supuestamente son modelos dentro de la iglesia no tienen idea de lo espiritual. Ahí están dando jugo como en todo orden de cosas. Y no se trata, amado, de que hay que ser modelo para ser. Sí es importante que Dios ordena y que tenemos una fusión, que tenemos que nosotros organizarnos, respetarnos, arreglar, fusionarnos, pero para trabajar en el orden de Dios, que no tiene nada que ver con este sistema corrupto. Entonces, amado, resumiendo todo este
esta información que estamos entregando, que es muy interesante. Ahora lo entendemos y espero que también usted lo entienda, y lo dijo Jesús, que teníamos que buscar el reino de Dios y su justicia, pues lo demás es como que está de más, está añadido, está creado, se da solo, amado. Y por eso que hay gente que tiene algo, que le va bien en algo, que cualquier cosa, ¿no? Entonces la gente alimenta humanamente todo eso, y eso ni siquiera tiene que juntarse porque se va dando solo. Porque también la parte del árbol del conocimiento del bien y del mal también va trabajando juntamente, internamente, para mal. También lo otro interesante, que Abraham fue aconsejado en las planicies de Manré. Manré era el que estaba y era como el gobernador de Manré, de ese lugar, y ahí fue aconsejado para que se circuncidara. Igualmente, cuando Moisés iba en el desierto, dice que fue aconsejado por su suegro, Vitro, ¿ya? Que tampoco no era nada, o sea, no, él era un sacerdote de Mediam, y fue aconsejado. De hecho, hay una porción tremendamente poderosa que prácticamente está escondido. No se habla de eso, y prácticamente es tan importante que no sé por qué la dejaron aparte. También Sara prácticamente tiene todo una porción en que no estamos hablando de un versículo, de un capítulo, estamos hablando de libros, que está especialmente del libro o de la porción de Sara, que también lo dejaron ahí nomás como la mujer de Abraham, y que pudo tener un hijo a los 90 años como algo milagroso, al cual hasta el día de hoy nunca hemos visto otro milagro igual. Pero tampoco estamos hablando de esos milagros físicos, porque acuérdense que la palabra no es física. Y ahí donde nosotros y todos y muchos caen en esa contradicción, porque al tener 5 niveles de entendimiento, prácticamente la mayoría fue escrito en el primer nivel para darlo a conocer aquí, en lo físico. A medida que uno va profundizando, va entendiendo unas cosas mucho más profundas para madurar y crecer. Igualmente, Dios mismo le dijo a Abraham que escuchará a su esposa Sara, por cuanto Sara era una profeta y tenía un crecimiento espiritual mucho más potente y sensible, igual como Abraham. Entonces era una persona confiable, y que lo que ella decía también era importante. Y aquí, amado, donde aquí se acaba el machismo, porque acuérdese que supuestamente la mujer, esto del machismo, amado, no tiene nada que ver con lo espiritual, porque en el mundo espiritual la mujer y el hombre tienen diferentes tipos de autoridad. Si la persona entiende, la mujer, qué rol le corresponde, tiene mucha autoridad. Y el hombre igual. Entonces no tiene nada que ver con machismo. Ese también es otro problema que tienen las religiones, que no saben esto. Por eso que hay tantos problemas, ¿no? Con respecto a las parejas, a los matrimonios, a la mujer y al hombre, que aunque vayan juntos o estén juntos o sean modelo, ¿no? Como quieren presentarlo en las religiones, ¿no? El mejor modelo, no significa que estén agradando a Dios, ¿ya? Y no significa que se van a ir para el cielo. Aquí hay algo que tiene que ver con el alma, con las almas gemelas, con el alma cuando está gobernando el cuerpo. Ahí ya hay una cosa muy interesante, en donde el alma va ayudándole al cuerpo para que puedan enseñarle bien a los niños a crecer, a madurar, aprender a que se desarrollen como debe ser. Porque es lo que se les enseña en la casa, cuando están en el templo, que es la casa,
cuando están dentro del Shabbat, en la casa, cuando están trabajando en el tiempo de Dios, junto a lo que se está haciendo en la casa, ¿ya? Así que esto no tiene nada que ver con modelos cristianos, ni modelos católicos, ni ningún otro modelo. Entonces, amado, es importante que usted escuche este video muy tranquilamente. Lo escuche, no lo oiga, porque el oír es engañoso. Y claro, como lo dijeron, que el aumento de fe por oír la palabra de Dios, entonces la gente escucha la palabra, que al final es lo que aprende, son los textos bíblicos como un loro, pero no profundiza, porque para eso hay que escuchar a la boca correcta, hay que escuchar a quien Dios pone por delante, y hay que saber amar y honrar a aquellos que Dios pone para que cada uno de nosotros los comportemos como hijos y no los creamos que sabemos algo, porque realmente el hijo es el que honra, el hijo es el que cuida, el hijo es el que ayuda, el hijo es el que está siempre en la casa, y el hijo es el que recibe el pan, no otra cosa, ¿me entiende? Es el hijo. El hijo de la casa es aquel que honra, ama, ayuda, coopera y con el amor de un hijo, ¿ya? Eso es muy importante entenderlo. Y también, amado, por todo el tiempo que uno ha caminado, ¿no? No es que uno se la sepa toda, pero por lo que uno ha visto, que mucha gente se confía mucho en que, porque supuestamente a todos Dios le habla, y claro, mucha gente Dios le habla, pero no le hablan de disciplina, de responsabilidad. Mucha gente tiene una palabra para entregar un mensaje, mucha gente tiene el don, el talento y lo usa, y mucha gente ni siquiera se somete en un cuerpo para trabajar en comunión. Supuestamente ellos están escuchando la voz de Dios y no tienen que estar en un equipo, ¿no? Pero nosotros por experiencia hemos aprendido que todas esas personas no han crecido, sino que se han envanecido con lo que tienen, ya sea el don, el talento. Y cuando van a ser turbados, y cuando van a desviarse, y cuando van a afanarse, como que de repente empiezan a escuchar voces y empiezan a recibir cosas, sueños y todo, entonces se alejan de lo que realmente hay que hacer, ¿ya? Y terminan afanándose, perdiéndose, los van a drenar, y después, amado, no vamos a tener ni ganas de orar, ni ganas de buscar a Dios, porque no tenemos la fuerza, porque la energía ya se ha ido, se ha perdido, se ha embotado, entregando información valiosa con respecto a todo lo que tenemos que prepararnos para no llegar a ser víctima de este sistema nuevo que viene, y para poder aprovecharlo al máximo y sacarle el mayor provecho y saber qué hacer con todos los nuevos cambios que vienen, y no estar ahí en el montón, estar ahí en la incertidumbre, creyendo que esto ya no es de Dios, que no siento, que siento, y que se nos va la vida, amado, perdido, sin saber qué hacer y sin saber aprovechar los tiempos que Dios nos da para su gloria. Un gran Dios te bendiga, y los vemos en el próximo video.